Bienvenidos a Interfaces de Futuro. La inteligencia artificial es un sector que ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años. Cada día aparecen nuevos casos de uso, nuevas aplicaciones, nuevos modelos, tanto que incluso los que llevamos más años en este sector a veces nos vemos sorprendidos por las posibilidades que ofrece. Es un sector tan dinámico que es inevitable que en nuestro día a día tengamos que mantener conversaciones apasionantes e intercambiar diferentes puntos de vista sobre esos nuevos usos de la inteligencia artificial. Queremos compartir esas conversaciones con vosotros de una manera ágil y cercana, y por eso hemos decidido estrenar este nuevo formato en nuestro podcast, al cual hemos llamado Face to Face. En nuestro primer Face to Face hablamos con Pedro Romera. Es un profesional que lleva más de 20 años de experiencia en analítica de datos y business intelligence y que se ha incorporado recientemente al equipo de Xilinx como Chief Revenue Officer. Pedro ha pasado por grandes empresas como Capgemini, Teradata o Amazon Web Services y le apasiona el trato con el cliente, entender sus retos y buscar la mejor solución para ellos. Os dejamos con la entrevista. Bueno, Pedro, vamos a empezar un poco poniendo contexto a esta entrevista. Cuéntanos algo sobre ti, sobre tu trayectoria laboral. Pues muchas gracias también por esta entrevista. Comento un poquito. Yo llevo trabajando en el área de tecnología de la información pues ya 21 años. Empecé trabajando en una pequeña empresa en Málaga, capital finlandés, haciendo un poco de todo después de la carrera. Luego ya me vine a Madrid en el 2001 y básicamente desde el 2001 he estado trabajando siempre con temas relacionados con lo que ahora se denomina el mundo de analítica, ¿vale? Es decir, Data Warehouse, Business Intelligence, vamos a decir así, el primo hermano de todo lo relacionado con Machine Learning. Trabajé en consultoría, estuve unos cuantos años en Capgemini con todo tipo de proyectos. Luego pasé a un vendor, estuve trabajando con Teradata. Teradata, por si acaso no lo ubicáis, es una compañía que tiene un data warehouse bastante conocido, bastante potente y en su día bastante bueno, bastante caro también, ¿vale? Primero como en la parte de servicios profesionales y luego como responsable de preventa en la parte para Teradata España. Y después de esa etapa, pues bueno, me incorporé hace unos 6 años a Amazon Web Services. Amazon Web Services primero como arquitecto de soluciones y luego pues al cabo después de un año y medio se abrieron nuevas oportunidades y basado en lo que yo quería y en lo que a mí me apasiona, que es el contacto con el cliente, el hablar con el cliente, el entender y el ayudar a los clientes, pues bueno, pasé al área de desarrollo de negocio a nivel de Europa, donde con otra gente, con otros compañeros, pues estábamos con temas de analítica y machine learning, y luego nos centramos, o yo me centré un poco más en temas de machine learning. Y bueno, y he estado en Amazon hasta hace pues unos poquitos meses. Esto sería un poquito para resumir. Me hace gracia porque yo también vengo del mundo del dato y es como la evolución natural, me parece a mí, ¿no? Del dato a la inteligencia artificial, porque al final el dato es la gasolina de los algoritmos, ¿no? No, y nosotros, mi antiguo jefe y yo tuvimos una pelea muy grande con Amazon Web Services porque separaron analítica de Machine Learning, que por cierto he visto que ahora lo han vuelto a unir. Y nosotros decimos, mira, es que a nivel de negocio no tiene sentido. A nivel de cuando hablas con las compañías, es verdad que se puede, digamos, ocurrir situaciones en las que, digamos, sea un caso muy concreto, etcétera, etcétera, pero lo normal es que al final se hable de todo conjunto, se hable de lo que es la parte analítica o analítica avanzada, que sería Machine Learning. Y además, Machine Learning, como siempre digo, Machine Learning sin datos no existe. Y por lo tanto, una cosa está totalmente relacionada con la otra. Por lo tanto, a nivel de negocio está todo bastante, digamos, entrelazado. Y Pedro, ¿cómo ves tú el sector de la inteligencia artificial en la actualidad? Tanto en España como fuera, porque por lo menos nosotros hemos notado un poco de diferencia según el país. Sí, bueno, al final es verdad que en esto, pues, como todo al final,
hay dos grandes potencias a nivel mundial en el tema de Machine Learning. En este caso son China y Estados Unidos, ¿vale? Con diferentes casuísticas. Europa ahí está, digamos, en un tercer lugar, un poco luchando por hacerse un hueco en temas relacionados. La situación de cada país es bastante diferente. Yo, por ejemplo, admiro admiro muchísimo, por ejemplo, Israel, donde yo sé, además mi antiguo jefe era israelí, también tengo contacto con startups donde es impresionante toda la cantidad de proyectos de inteligencia artificial que se están haciendo, pero independientemente de la situación concreta de cada país, lo que sí que está claro es que lo que es la aplicación de la inteligencia artificial al negocio, ¿vale? Es algo que se ha ya empezado, que no es algo que estamos hablando de las típicas charlas en que digamos se dispara todo y parece que todo es posible. No, por supuesto que sí que hay algo sí que ha habido situaciones en las que pues no se ha entendido muy bien para qué sirve y para lo que sirve. Hay por supuesto limitaciones, pero sí que ya hay muchas situaciones de negocio en las que se puede aplicar, y es para todo tipo de negocio, y es una cosa que sí que quiero recalcar y sí que es importante reseñar. No estamos hablando de la NASA, o no estamos hablando de la startup más avanzada, o de Google o Amazon. Estamos hablando de que se puede aplicar en cualquier tipo de empresa, ¿vale? Entonces, hay mucho que se está desarrollando, es un sector que va a crecer, y en el caso concreto de España, estamos en una situación, vamos a decir, quizás no somos los peores de Europa, a lo mejor tampoco somos los líderes, pero intentando hacer de la necesidad virtud, con todo el tema del tema del COVID, el gobierno planteó una serie de ayuda que en la Unión Europea se aceptó, que son los famosos programas, los fondos europeos de recuperación de digitalización de pymes, el Next Generation UE, que están muy basados en lo que es ayudar a las pymes a lo que es la transformación digital, y el Machine Learning es el core de la transformación digital. Por lo tanto, de todo esto es muy consciente, por ejemplo, los grandes, y si os fijáis, tanto Google como AWS como Microsoft han decidido abrir región, ¿vale?, en España en estos años, ¿vale? Los tres básicamente anunciaron las regiones básicamente a la vez y están, digamos, en el proceso de desplegar esas regiones en España, ¿vale? Por lo tanto, queda claro que es importante que dentro de todo esto la inteligencia artificial, aparte de temas como cloud, etcétera, es importante y va a ser muy importante. Y yo haría hincapié también con el tema de que estamos hablando, sobre todo por el enfoque que tiene esos fondos y por el propio tejido productivo que tenemos en España, donde al final 90 y pico % son pymes. Va a ser muy importante el hecho de que podamos ayudar a las empresas, a las pymes, a poder utilizar Machine Learning. Y en todo esto será necesario educar. Es verdad que España el tejido de pyme no ha sido en general, aunque hay ya cada vez más excepciones, todo el tema del mundillo startup, etcétera, ha ido generando ese impacto tecnológico, pero no es un mundo relativamente tecnológico. Pero creo que ahora, con todo, digamos, lo que se está hablando de Machine Learning, con estos fondos, con estas ayudas, pues puede ser un momento clave. Y estos años van a ser muy importantes en España para el desarrollo de lo que es el negocio y las oportunidades de Machine Learning. Y teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo ves que puede evolucionar esto en 5 años? ¿Cómo ves el sector en 5 años? Pues yo creo que el sector se va, vamos a decir, a abrir. Lo que ahora denominamos Machine Learning va a ser tan ubicuo que básicamente no tendrá, será casi como decir tecnología o como decir TEI. Me explico.
al final Machine Learning se aplica de muy diferentes maneras. Habrá, por supuesto, desarrollos a medida de proyectos, vamos a decir, como por ejemplo lo que Sailing se dedica para hacer, digamos, desarrollos concretos a medida de una necesidad concreta. Eso seguirá siendo y será muy importante, pero también habrá muchas funcionalidades que estarán dentro de, llámale, puede ser plataformas, pueden ser servicios muy commodity, donde, digamos, la manera de utilizarlo será básicamente utilizar una API gestionado por terceros. Todo lo que es el desarrollo del software as a service es algo que también va a ser muy importante en el tema de Machine Learning. Por lo tanto, se abrirá muchas diferentes maneras de cómo poder utilizar y aportar esa funcionalidad de Machine Learning, y quizás algunas incluso o maneras de hacerlo que ahora mismo pues no están casi desarrolladas. O sea que va a ser, digamos, un mundo bastante abierto. Mencionabas antes los fondos Next Generation, que desde luego van a abrir las puertas a muchas empresas, sobre todo de tamaño pequeño y mediano, a meterse en desarrollos que antes no se habían planteado, y también, pues, a las empresas como nosotros es algo que nos abre también muchas oportunidades, ¿no? Pero aparte de esto, ¿qué otras oportunidades ves tú en el contexto actual? Bueno, hay que reconocer que todo el tema del COVID y la pandemia ha sido un acelerador en general para lo que es la transformación digital de las empresas españolas. Y eso, digamos, en todos los informes, en todos lo que son cualquier charla, entrevistas tanto con las grandes empresas españolas como con las pymes. Un ejemplo, por ejemplo, si hablamos de retail, Inditex decía que básicamente tenía ciertos planes, o Mercadona, tenía ciertos planes de transformación digital, pero que con todo el tema, con el COVID, ha sido ya no, digamos, una estrategia, sino una necesidad, ¿no? Y por lo tanto todo se ha acelerado y, digamos, quizás hemos ganado pues algunos años, porque al final lo que es importante es que con la transformación digital viene incluida, no tiene por qué, pero digamos viene muy asociada todo lo que es el tema de inteligencia artificial y de machine learning. Al final, además, aunque antes hablábamos de los datos o la analítica es primo hermano del machine learning, lo curioso, el matiz curioso es que cuando hablamos de machine learning estamos hablando de negocio. Estamos hablando de cómo mejorar el negocio. Estamos hablando de cómo dar funcionalidad nueva al negocio. Estamos hablando de cómo reducir el coste, por ejemplo, de dar soporte a ciertos usuarios o reducir, digamos, procesos tanto en tiempo como en coste. Por lo tanto, cuando estamos hablando de todo esto, eso está totalmente asociado a esos procesos de transformación digital que acabamos de nombrar, y es algo que hay que aprovechar. Enlazando con esto, lo que estás diciendo tú es algo que hay que aprovechar. ¿Qué deberían hacer las empresas para poder aprovecharlo? Pues lo primero es, y yo creo que en esto sí que se ha hecho o se agradece la labor que están haciendo en este caso las grandes empresas por el tema de divulgación de lo que es todo lo relacionado con Machine Learning, y de hecho, por ejemplo, pues todas las grandes empresas, los 3 grandes vendors de cloud, toda la formación que tienen de Machine Learning básicamente es gratuita. Digamos, hay una parte de educación en que se está también fomentando el cómo entender para las nuevas generaciones en qué consiste todo el tema de inteligencia artificial, eso por un lado. Se ha hecho, digamos, una labor muy importante desde muchos ámbitos digamos, de explicar por lo menos en qué sentido tiene lo que es la inteligencia artificial aplicada al negocio. Aquí no estamos hablando de robots que se mueven y hacen virguerías, que puede estar muy bien o puede ser muy interesante para un caso de uso. Estamos hablando de lo que es aplicar para casos muy concretos y de toda la vida el poder utilizar y aplicar el machine learning. Por lo tanto, hay muchos de las empresas de TI, estamos hablando de esto. Creo que también va a ser muy importante esa labor, digamos, educativa, sobre todo explicando
para cada industria cuáles son los casos de uso más comunes, cuál es la manera en que se está utilizando, ejemplos que se están haciendo en industrias parecidas de utilización de Machine Learning y, por supuesto, ahí también confiar en gente que tiene esa experiencia y que conoce Machine Learning, porque hay que reconocer una cosa, el meterte con Machine Learning, si no se sabe, vamos a decir así, a no ser que sea la utilización de algún servicio ad hoc, de alguna API, etcétera, etcétera, no es algo obvio, no es algo que digamos que se deriva de la parte de tecnología. Es algo, no vamos a decir que sea algo para gurús, pero sí que es algo que requiere también un cierto conocimiento y el cómo aplicarlo a negocio. Por lo tanto, digamos, el contar con empresas que puedan en ese sentido ser trusted partners para lo que es esos procesos de, vamos a decir así, de aplicar Machine Learning a lo largo de toda la compañía en diferentes procesos, va a ser muy importante el tener las empresas adecuadas que puedan ayudar a los clientes adecuados. Bueno, pasemos un poco más a lo nuestro con las siguientes preguntas de la entrevista. ¿Qué vas a hacer tú en Sailing, Pedro? Pues bueno, pues en Sailing al final voy a estar... estas palabritas y demás quedan un poco raras, pero bueno, voy a ser, además al final me ha convencido Germán, por digamos el nombre, voy a ser el Chief Revenue Officer, que es al final un Chief Revenue Officer. O sea, al final es el encargado de entender cuáles son, digamos, todas las fuentes de ingresos y todo aquello que pueda, digamos, tener una influencia directa en esas fuentes de ingreso, ya sea, por supuesto, lo que son nuevos proyectos, nuevas oportunidades, ya sea también, digamos, el customer service, ya sea también, por ejemplo, cuál es el offering que nosotros tenemos, el intentar ayudar a evolucionar ese offering de acuerdo con las necesidades de los clientes del mercado. Un poco, pues, en ese sentido, ayudar digamos, a la capa ejecutiva, a Germán y a Vicente, a poder tener un poco más de control y poder, digamos, evolucionar y aprovechar todas estas oportunidades que ahora mismo se están abriendo para poder, digamos, hacer que Sailing crezca y que crezca para poder ayudar a más y más clientes con temas de Machine Learning. ¿Y por qué has elegido Sailing entre todas las opciones? Pues mira, aquí voy a ser totalmente sincero. Lo primero, cuando cierta persona me habló de Sailing, creo que es lo obvio, empecé a mirar la página de Sailing y vi una cosa que me gustó mucho. Y es, digamos, la página de Sailing al final hace Machine Learning, pero estaba orientada al negocio. Yo en eso sí, digamos, a lo mejor ya muy de formación de haber estado muchos años en Amazon, pero al final siempre creo que lo importante es el cliente, y el cliente hay que tener una orientación al cliente. Y aunque pueda ser menos complicado, lo que se percibía en todo lo que estamos hablando de Sailing es esa orientación al cliente para poder ayudar, digamos, al cliente a hacer cosas. Vi que además dentro de la parte de lo que conocía Machine Learning, básicamente Sailing tocaba todos los palos, todos, digamos, las áreas más importantes. Vi que había también ya casos de uso, vi que había diferentes empresas, y no solo en España, sino también fuera de España. O sea, todo eso, digamos, me dio una buena sensación, pero tengo que reconocer que hay una parte también muy importante, y fue, pues bueno, conocer a lo que es al equipo gestor de Sailing, en este caso a Germán y Vicente, que me parecieron, digamos, pues personas claras, digamos, con los objetivos también claros, con las ideas claras. A lo mejor no es, quizás puedas tener las dudas de, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero sí que la orientación por dónde quieren llevar la empresa sí que está clara, y al final sí que yo siempre creo que es muy importante las personas, es muy importante ese feeling con las personas, y por lo tanto, bueno, pues digamos, Sailing, con esas dos primeras cosas que he estado comentando, pues fue, digamos, lo que más me atrajo, ¿vale? Y además el momento también de justamente
el punto, digamos, en que está ahora Sailing, ¿no? Con, digamos, el momento ahí justamente que es de pasar a otro nivel, y bueno, y tenía ganas también de estar en ese reto. Tú has trabajado en empresas que son casi gigantes, ¿no? Como Amazon Web Services, Capgemini, Teradata. ¿Qué ventajas le ves a una empresa más pequeña como Sailing frente a estas otras empresas mucho más grandes? Bueno, ahí por lo menos puedo decir que la primera empresa con la que yo trabajé, que esa empresita que estaba en Málaga, que era de capital finlandés, pero que éramos 5 personas, básicamente ahí tuve el conocimiento y aprendí lo que es trabajar en una empresa pequeña, donde básicamente cogíamos y montábamos los ordenadores, la infraestructura de correo, teníamos que montar todo desde la parte de sistemas operativos, de firewall, a programar, desarrollar, etcétera, etcétera, y un poco haciendo de todo, ¿no? Y eso fue, digamos, algo que eso también no se te olvida, ¿no? Y te hace bastante flexible. Lo importante de una empresa pequeña para mí es la agilidad, o sea, es decir, lo que es, al final lo que estamos diciendo es que todo lo que es el negocio está cambiando muy rápido, ¿vale? Y encima sin tener en cuenta cosas como, por ejemplo, el coronavirus, que son cosas que la gente pues no preveía. El hecho de poder reaccionar de una manera ágil, ¿vale? Eso no lo tiene una empresa grande. O sea, es muy difícil que una empresa grande lo pueda tener. Y el hecho también de que una empresa pequeña pueda, digamos, customizar, y perdonar el palabrejo en inglés, customizar la experiencia o lo que, digamos, entender y adaptarse exactamente a lo que un cliente nos pide, eso también es muy difícil que sea así cuando estamos hablando de una empresa grande. Yo diría que esas dos cosas o esas dos características serían las más importantes cuando estamos hablando de una empresa pequeña. Y hay otro, no es final, bastante importante, quizás en el tema de los procesos, que es el hecho de que, bueno, pues al final cuando estás en una empresa pequeña conoces a la gente. Parece que es una tontería o una cosa obvia, pero es verdad que cuando las empresas empiezan a crecer y, digamos, ya no puedes confiar, digamos, en esa conexión directa porque ya es imposible, entonces la manera de funcionar de la empresa tiene que cambiar, se tiene que adaptar con unos procedimientos, con unos mecanismos. Eso está muy bien, pero justamente el hecho de crear esos mecanismos también hace que, de alguna manera, aunque sean muy buenos, causa una rigidez también en la estructura. Pero ojo, es que es impepinable. O sea, si tú al final creces, necesitas tener esos mecanismos, ¿vale? Y por lo tanto vas a perder algo de agilidad. Pero la idea es que, digamos, que eso sea, vamos a decir, relativamente ajustable, ¿vale? Pero bueno, eso es algo muy importante. Bueno, Pedro, me da la impresión de que estás como pez en el agua aquí en Sailing, así que te vamos a tener con nosotros muchos años, lo cual me hace muy feliz. Pero, ¿qué tendría que pasar para que te marchases de Sailing? Pues, básicamente, 2 cosas. Que el proyecto que, digamos, Germán y me han comentado, desapareciera por X razones o se retorciera. O, digamos, al final las empresas son también como entidades un poco vivas. Al final puedes tener una orientación, pero, por ejemplo, quizás esa orientación, pues por lo que sea, por diferentes casualidades o por diferentes decisiones, pues se pueda retorcer. Y, digamos, para mí hay ciertas, o sea, esa parte de qué es lo que se quiere hacer, sobre todo de esas ganas de poder ayudar al cliente. Yo siempre creo, y en eso es así, me encanta el poder ver y ayudar a los clientes, el poder hacer que los clientes puedan hacer cosas nuevas, que puedan hacer y que puedan mejorar sus negocios, ¿vale? Ese tipo de cosas, ese tipo de orientación sería el que Germán me ha demostrado que existe y que a mí me gustaría. Por lo tanto, si se perdiera por lo que fuera, pero bueno, esperemos que eso no ocurra nunca. Pedro, tú y yo vamos a trabajar mano a mano, así que necesito saber algo más de ti, conocerte un poco más en profundidad. Necesito que me cuentes algún chismorreo, no sé, un secreto inconfesable, por ejemplo.
Así para romper el hielo. A ver, secretos inconfesables los hay, pero como son inconfesables, pues no puedo confesarlos. Vamos a decir los intermedios. Bueno, pues aparte de que digamos, yo vivo aquí con que ahora mismo no está, con mi querido compañero de piso, que tiene más cosas en el piso que yo, que es mi gato Nube, ¿vale? Que ha sido un gran compañero desde que, digamos, empezó la pandemia. Por ejemplo, no sé si por ahí veis, por ahí por la derecha, que tengo libros. Soy lector ávido. Y de hecho, fíjate, llevaba varios años que si el libro electrónico y tal. Y hace unos meses decidí, por supuesto, no para todo. Digo, es que a mí me gusta el olor al libro. Es que, digamos, yo sería como Pérez Reverte, que creo que ha hecho una biblioteca de 15.000 libros o algo así. A mí eso me encantaría, poder tener casi como si fuera un castillo y tener ahí una biblioteca para poder tener libros. O sea, y de hecho, eso lo tengo pendiente de reformar. Me traje más libros todavía de mi casa, que mi madre decía que aquí hay. Y digo, no, mamá, por favor, esto no. Donamos unos cuantos libros y el resto estoy aquí y tengo que ver a ver cómo hago de aquí como una mini biblioteca. Me encantan los libros. O sea, es verdad. No puedo vivir sin libros y bueno, y curiosamente sin música. Lo que pasa es que la música al final puede servir para muy diversas cosas. Yo, o sea, en los momentos peores que he tenido, digamos, o de desánimo y demás, lo que siempre me ha ayudado es la música. Mucho. O sea, la música para mí, no una música concreta, pero hay música que significa mucho para mí. La música tiene la capacidad es casi como mi droga de poder, digamos, poder distraerme, poder calmarme, poder animarme. O sea que eso también es verdad. Música y libros. Creo que nos vamos a llevar muy bien entonces. Y bueno, las generaciones actuales conocemos la biblioteca de Alejandría, seguramente en el futuro lo que conozcan será la biblioteca de Pedro Romera. Voy a ser un poco cabrón. Lo jodido es que, o sea, el libro, si lo piensas como mecanismo de almacenamiento, es la leche. O sea, hay libros que pueden durar miles de años. Ya veremos con todo aquello de todo el tema digital y demás, cuánto puede durar la información. Es que, o sea, me parece que para intentar guardar o hacer un legado al futuro, un libro, sospecho, puede ser más útil que todo el tema electrónico que podemos tener por ahí, que en sospecho que como hay algún problema serio, vale, y sí, que tengo 10.000 libros en un disco duro, y esto como lo leo. El libro es un mecanismo perfecto. Oye, lo que nos revientas el negocio, hombre. Que no. Al final todo es híbrido, como siempre decimos. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por esta entrevista de presentación. Sé que vamos a estar muy a gusto todos trabajando contigo y bienvenidos a ello. Pues muchísimas gracias y una vez más agradezco muchísimo a Germán y a Vicente el confiar en mí para este proyecto y en este puesto.